¿Ahí siguen viendo la presentación, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces empezamos. Ya está grabando. Sí. Bueno, primero que todo, les comento un poco lo que es la microbiología, ¿sí? ¿Qué es esto que vamos a estudiar, qué es esta materia que vamos a desarrollar? ¿De qué se encarga, de qué estudia, ¿sí? La microbiología lo que hace es estudiar los organismos, los pequeños organismos, diríamos, que no podemos ver nosotros a simple vista, ¿sí? Y que para poder observarlos vamos a necesitar del microscopio. El microscopio acá va a ser nuestro mejor amigo, porque si no tuviéramos microscopio no podríamos ver nada de estos organismos que vamos a estudiar, ¿sí? Son microorganismos por eso, porque solamente lo podemos ver bajo un microscopio, o bueno, en el mejor de los casos bajo una lupa, una buena lupa, pero si no, es imposible. Y bueno, ¿ustedes dónde creen que encontramos estos microorganismos? ¿Dónde están presentes los microorganismos? Ustedes ya saben, bueno, y ahora esto de la pandemia también, digamos, eh, eh, este virus que están dando es un microorganismo también, que ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde están? Digamos, los microorganismos lo encontramos en diferentes ambientes, ¿sí? Entre ellos el agua, el suelo, el aire, circulan por todos lados los microorganismos. Así que bueno, es importante que sepan eso, digamos que vamos a encontrar en todos lados. Obviamente que cada microorganismo tiene ciertas condiciones para crecer, para vivir, ¿sí? Por eso se van diferenciando y también, digamos, diferentes especies de microorganismos, dependiendo de las condiciones del ambiente, ¿sí? Lo vamos a encontrar en diferentes lugares. Entre los microorganismos tenemos las bacterias, que seguramente ya escucharon hablar, ya las vieron, quizás en el secundario, las levaduras también que son muy conocidas, por ejemplo, el caso de la levadura para hacer pan, todo eso, bueno, son microorganismos que también ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos, bueno, acá abajo para hacer leve nada más, son otros tipos de microorganismos que nosotros no vamos a ver en la materia, ¿sí? Pero también para que sepan que existen otro tipo de organismos. Bueno, como yo les decía, en este trabajo vamos a hablar también de lo que es la bioseguridad, ¿sí? Lo que es bioseguridad, después esterilización y un poco de lo que es medio de cultivo. Igual, durante las diferentes clases que tengamos, vamos a seguir viendo esto, no es que se corta acá, sino que van a ver que todo sigue enganchado, digamos, con esto de la esterilización, los medios de cultivo y la bioseguridad, que es importante, digamos. En cuanto a la bioseguridad, lo que tienen que saber que ustedes cuando ingresan a un laboratorio de microbiología, digamos, no es lo mismo que ingresar a una casa cualquiera o salimos, ponerle afuera a caminar, ¿sí? Sino que acá hay que tener ciertas medidas de seguridad para cuando ingresamos a un laboratorio de microbiología. Primero porque, como les decía, trabajamos con microorganismos, ¿sí? Que son digamos, diminutos, no los vemos, y por ejemplo, si queremos estudiar un microorganismo en particular, nosotros necesitamos, digamos, que no haya contaminación en el ambiente de otro microorganismo, porque si no, se nos contaminaría nuestro microorganismo en estudio. Entonces, tenemos que tener ciertas condiciones en el laboratorio de microbiología, es importante. Además que, bueno, ahí lo tienen en la presentación, pero de todas maneras, bueno, lo van a tener también en el aula, digamos, estos conceptos de qué es un agente biopeligroso, ¿sí? O el riesgo microbiológico. Esto es importante porque nosotros vamos a manipular, acuérdense, microorganismos vivos, digamos, son organismos vivos, entonces, eh, como ustedes saben, hay bacterias que son patógenas, hongos patógenos, entonces es importante tener medidas, digamos, de control y de seguridad cuando ingresamos a un laboratorio. Bueno, hay muchas más normas de seguridad que estas que yo nombro acá. Eh, es más, dependiendo del laboratorio, hay laboratorios que son mucho más sobre exigentes, digamos, porque por una cuestión, digamos, también dependiendo de qué trabajamos, qué estudiamos, ¿sí? Y por ejemplo, en general un laboratorio, por contarles, digamos, el laboratorio de la facultad, por ahí que nosotros no trabajamos con microorganismos patógenos, por ahí en estas normas, algunas, digamos,
no se cumplen al pie de la letra porque no, digamos, no son microorganismos patógenos, pero siempre en un laboratorio, digamos, de alta seguridad, hay de alta seguridad porque justamente se trabajan con microorganismos patógenos que son peligrosos, son muy peligrosos, entonces es importante tener todo esto siempre, estas medidas en cuenta, ¿sí? Lo principal en un laboratorio, por ejemplo, si ustedes tendrían que ir ahora a la práctica al laboratorio de microbiología, es que usen el guardapolvo, o una chaqueta o una camisa, ¿sí? Siempre. Apenas ingresa al laboratorio se pone el guardapolvo cerrado digamos, es la manera de protegerse también de lo que tenemos, digamos, de la ropa que tenemos puesta, ¿sí? Porque podemos llevar, son microorganismos, así que podemos, digamos, llevarlo en la ropa, se pega, digamos, en el guardapolvo. Entonces es importante siempre tener guardapolvo y una vez que salimos del laboratorio, sacárselo, ¿sí? Es importante siempre limpiar y desinfectar todas las superficies donde se trabaja, ¿sí? Las mesadas, donde ustedes van a trabajar siempre es una mesada, una mesa, donde se esteriliza, se desinfecta con alcohol, ¿sí? Siempre. En cualquier actividad que hagamos, siempre se limpia. Las manos también es importante, en algunos laboratorios también se usan guantes, guantes descartables, que tienen un solo uso y luego digamos, se desechan, pero si no, con las manos, digamos, sin guante, se desinfecta con alcohol cada vez que hacemos alguna actividad también. También es importante que no, digamos, no se puede correr en un laboratorio, hay que desplazarse suavemente, sin movimientos bruscos, hay que evitar hablar, si en lo posible, no hay que hablar porque también, acuérdense, tenemos microorganismos está en la saliva, así que el hecho de poder de escupir o algo también podemos contaminar una muestra, entonces es importante que también se hable lo necesario. Se deben evitar, digamos, corrientes de aire, abrir una puerta, abrir una ventana, tiene que estar todo cerrado, no se debe comer, bueno, esto está de más decirlo, pero no comer, no beber, no fumar, todas esas cosas, digamos, siempre que tenemos que tener libres las mesadas, sin mochilas, sin carpetas. Todo esto es importante, digamos, para trabajar en un laboratorio, ¿sí? No solo de microbiología, sino en cualquier laboratorio sería también, serían, digamos, las mismas normas. Entonces, también es importante que ustedes sepan el manejo de cada equipo que hay en el laboratorio, o por lo menos, bueno, que primero sepan y pregunten al profesor que está a cargo para saber, digamos, el uso correcto de cada equipo, cada material que tenga. Ustedes van a ver que cada vez que se trabaja también en un laboratorio, el material con el que trabajamos se va a contaminar una vez que terminamos de trabajar. Todos esos materiales con los que vamos a trabajar se tienen que descontaminar, ¿sí? Si se desechan o bien si después lo vamos a reutilizar también hay que descontaminarlo, es decir, esterilizarlo, ¿sí? Y para matar, digamos, todos los microorganismos que se hayan contaminado, digamos, con los que se haya contaminado, y luego nuevamente, digamos, ya lo podemos utilizar una vez que ya esté esterilizado. Y bueno, eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, esa es la parte de bioseguridad. Ahora vamos a hablar un poco sobre los medios de cultivo, ¿sí? Las condiciones para, como yo les decía, estos microorganismos están en todos lados. ¿Y qué condiciones tienen que tener los microorganismos para crecer, ¿sí? Al igual que nosotros, digamos, requieren ciertas cosas para que, por ejemplo, un ser humano viva, ¿sí? Lo principal que necesitan estos microorganismos como elemento es el agua. Es importante, digamos, necesitan el agua, necesitan de ciertas sustancias nutritivas, ¿sí? Estas sustancias nutritivas van a variar de acuerdo a los microorganismos. Hay microorganismos que por ahí no requieren todas las sustancias nutritivas y algunos que requieren algunas, o sea, esto varía, ¿sí? Pero requieren sustancias nutritivas. Y ahí tienen nombradas algunas, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, bueno, dependiendo del microorganismo con el que trabajemos, vamos a ver qué requiere, digamos, qué sustancia, ¿sí? Después la condición importante para que los microorganismos crezcan es el pH, ¿sí? Hay, digamos, límites de pH súper amplios donde pueden vivir los microorganismos. Dependiendo de qué microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los hongos,
Como tienen ahí, los hongos toleran pH entre ácidos a básicos, como ven, de entre 2,5 a 7,5, pero soportan mejor los medios ácidos que los alcalinos. En cambio, las bacterias son más de los medios ácidos, ¿sí? Bueno, eso ya también ahí en la guía van a ver que tienen las características de cada uno, pero para que sepan que también es una condición importante el pH, el valor de pH. Otra condición para que crezcan los microorganismos es el oxígeno, ¿sí? Ahora, el oxígeno que no necesariamente, digamos, todos los microorganismos requieren. Y de acuerdo a esta, digamos, a esta condición, podemos hablar de diferentes microorganismos, caracterizarlos como aerobios obligados, microaerófilos, anaerobios facultativos o anaerobios estrictos, ¿sí? Los aerobios obligados son los que requieren oxígeno. Después tienen los microaerófilos, perdón, que son los que crecen mejor a presiones parciales, ¿sí? De oxígeno. Después tenemos los anaerobios facultativos, que pueden crecer o no en presencia del oxígeno. Los anaerobios estrictos, que solamente se fermentan y que son sensibles al oxígeno, requieren, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen, digamos, con todo esto lo que quiero decir es que este elemento también clasifica diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? De acuerdo a la presencia o la ausencia. Y después otro elemento es la temperatura. Tenemos microorganismos termófilos, mesófilos, psicrótrofos, psicrófilos. Esto también es una clasificación de acuerdo a los valores de temperatura, digamos, en los que viven, ¿sí? En los que se condicionan, están, digamos, viven mejor. Entonces, de acuerdo a esto se clasifican también. Bueno, entonces, ¿qué sería un medio de cultivo, sí? Como todo lo que detallamos recién serían todas las condiciones que tienen que tener un microorganismo para vivir. Ahora, ¿para qué usamos o para qué se hacen medios de cultivo? ¿Sí? Los medios de cultivo en realidad son una solución, un sustrato que, que lo preparamos nosotros, digamos, no es que está en el medio, en el ambiente, ¿sí? Sino que es una solución, un sustrato que lo preparamos para proporcionar los nutrientes que son necesarios para que crezcan estos microorganismos y para que se multipliquen, ¿sí? ¿Y para qué se hace esto? ¿Alguno tiene idea o no se piensa que para qué podemos hacer medios de cultivo? ¿Por qué creen que los microbiólogos, o bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes, si tendrían que preparar un medio de cultivo, ¿para qué lo harían? A ver si están ahí presentes. ¿Alguno tiene alguna idea? O lo que se le ocurra, digamos, ¿por qué creen que se hacen medios de cultivo de esta solución con nutrientes para que el microorganismo crezca ahí? Pero ¿para qué, digamos? ¿Para qué queremos que crezca ese microorganismo en medio de cultivo? Para una mejor producción, yo creo. Para estudiarlos. Ajá, para estudiarlos, para una mejor producción también. Muy bien, perfecto. Exactamente. Digamos, pueden haber muchísimas cosas por qué lo hacemos, ¿sí? Pero justamente al, digamos, hacerlos crecer en la placa, o digamos, perdón, en un medio, que puede ser en una placa, en un tubo, en lo que quieran, es justamente para podés estudiar el microorganismo, sus características, su morfología, eh, todas las características de ese microorganismo a partir de tenerlo en, digamos, en un medio de cultivo aislado del ambiente, ¿sí? Para eso se hace. Y de acuerdo a eso, como dice su compañero, digamos, para producción, para muchas cosas. Ustedes tienen ahí que yo les nombro algunas cosas, por ejemplo, el aislamiento y la propagación, el estudio, como le decía, de las propiedades fisiológicas, metabólicas, la morfología del microorganismo, para poder estudiar también el transporte, la conservación de ese microorganismo, si por ahí es un microorganismo de importancia, ya sea biotecnológico o de alguna importancia para el ser humano, también sirve para conservarlo. Para estudios de sensibilidad, mira, esto por ejemplo es una prueba de gérmenes con antimicrobianos, se pueden hacer pruebas, digamos, también, fabricación de antígenos para el desarrollo de vacunas, que es lo que, por ejemplo, ahora ustedes lo escuchan sobre todo con lo de la pandemia, las vacunas que están saliendo, justamente a partir de estos estudios que se hacen a partir de medios, ¿sí?
y la selección de mutantes, variantes genéticas. Bueno, de todas estas cosas, diríamos, para todo esto sirve realizar un medio de cultivo y aislar un microorganismo del ambiente. Ahora, ¿qué componentes tiene un medio de cultivo? Tienen diversos componentes, ¿sí? Yo acá les nombro de manera general, sería de manera general para un microorganismo tipo, pero esto varía, digamos, también como yo les digo, dependiendo la especie, dependiendo el tipo de microorganismo, no es lo mismo un hongo que una bacteria o un virus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto varía, pero en general se necesitan de estos componentes. El primero que está ahí, que dice agar, en realidad el agar no es un componente, ¿sí? No aporta nada a lo que es el medio de cultivo. El agar se utiliza como un gelificante. Es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos preparar un medio sólido, como ustedes vieron en la diapo anterior que se veía una plaquita, esa placa tiene un medio sólido, digamos, durito, ¿sí? Que no es líquido ni nada. Eso lo genera el agar, ¿sí? Que se gelifique, pero no aporta nada al microorganismo. Después tenemos un componente que hace rato yo lo había nombrado, que es importante, que es el agua, ¿sí? Que sí es importante también para que se pueda hacer la solución con los demás componentes del medio, entre ellos la peptona, que es fuente de nitrógeno, de carbono y azufre, tenemos extractos de carne, pueden haber diferentes cosas del extracto de carne, pero lo importante es que sepan que aporta glucógeno, vitaminas, oligoelementos, tenemos hidrato de carbono, bueno, justamente aporta el carbono, ¿no? La energía. Los minerales, tenemos acá sales inorgánicas y factores de crecimiento, como ser aminoácidos, vitaminas, que eso, como les digo, dependiendo del microorganismo, del tipo de microorganismo. Ahora, esto de un diseño de un medio de cultivo. Eh, Esto lo van a ver también si se ponen a leer la guía. Yo les quería mostrar acá solamente para que tengan una idea. Si ustedes tuvieran que preparar un medio de cultivo, por ejemplo, si yo les digo preparen el medio se llama así como ustedes ven ahí, agar destroza sauró, ¿sí? Ustedes van a ver que cada medio tiene una recetita, por decirlo así, una receta que siempre generalmente se prepara en 1 litro de agua. Siempre igual hay que leer bien, digamos, dependiendo, los componentes vienen en frascos, con los valores, digamos, y las proporciones que se utilizan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para preparar este medio, nosotros necesitamos 40 gramos de dextrosa, 10 gramos de peptona, son componentes, no se asusten por los nombres, y 15 gramos de agar, ¿sí? Esto es para 1 litro de agua. Ahora, por ejemplo, si yo les diría, tienen que preparar este medio, pero yo quiero 100 mililitros nada más de este medio, ¿sí? Si ustedes tuvieran que preparar 100 mililitros, acá tendrían que hacer una regla siempre de 3 simples, ¿sí? Que creo que saben hacerla, digamos, decir que estos 40 gramos hay en 1 litro y en 100 mililitros cuántos gramos tendríamos. Y así van a sacar los valores de cada uno de estos componentes. O sea, en conclusión, lo que yo quiero que sepan acá es que siempre ustedes van a tener una receta general, digamos, de las cantidades para 1 litro, o bueno, tienen que fijarse la cantidad que les dice. Y de acuerdo a eso, cuando se les pida cierta cantidad, puede ser 100 mililitros, puede ser 50 mililitros, ustedes tienen que hacer estos cálculos para obtener cuánto necesitarían ustedes de cada componente, ¿sí? Eso es importante y digamos que lo sepan y también si leen la guía hay varios ejercicios para que ustedes hagan de diferentes medios para que hagan los cálculos. Bueno, ahora, según su composición, vamos a ver los diferentes medios de cultivos que podemos tener, ¿sí? Se clasifican según la composición en medios simples, en medios enriquecidos, enriquecidos selectivos y selectivos diferenciales, ¿sí? Los simples generalmente, en los medios simples te pueden crecer muchas cosas, muchos microorganismos, ¿sí? En los enriquecidos, por ahí nosotros ahí lo que ya podemos poner algún componente en particular para ir diferenciando, digamos, algún microorganismo que estemos buscando, ¿sí?
En el caso de enriquecimiento selectivo sería lo mismo, un poco más, digamos, más selectivo. Acá, por ejemplo, como leen, si, bueno, después van a tener igual la presentación, si lo leen detenidamente van a ver que hay sustancias inhibidoras que van a favorecer el crecimiento de algunos microorganismos en particular y va a hacer que otros microorganismos no crezcan, que los inhiba, ¿sí? Entonces, por eso son enriquecimientos selectivos. Después los medios selectivos diferenciales, eh, en este caso, por ejemplo, hay un inhibidor, va a haber un componente que va a inhibir ciertos microorganismos y va a haber otro que detecte el microorganismo que buscamos, por ejemplo. Y por darles un ejemplo, acá ustedes tienen el agar McCockey, que, que lo vamos a ver más adelante, que es también para determinar y para que crezcan un grupo de bacterias en particular, que son bacterias patógenas del agua, que ya lo vamos a ver. Así que, bueno, para que sepan que medios, digamos, se clasifican de diferentes formas dependiendo los componentes que tengan, ¿sí? Y bueno, ahora pasamos a lo que es la esterilización, que sería la última parte del trabajo práctico uno que les decía yo. De todas maneras, como les comentaba, todo esto lo vamos a seguir viendo en los otros prácticos, ¿sí? No, no es que lo vamos a ver hoy nada más, que vamos a seguir hablando de esterilización y de medios de cultivo. Bueno, en cuanto al caso de la esterilización, ustedes tienen que saber qué es esterilizar, ¿sí? Ustedes tienen una idea de qué es esterilizar, ahora se escucha mucho también por ahí hablar de que no es lo mismo por ahí que desinfectar, pero por ahí viene también esterilización o esterilizar. Alguno, no sé si se les ocurre qué puede ser. ¿Alguna vez esterilizaron algo? Hola, ¿están ahí? A ver, no sé si alguien escribió algo. No veo. Jeringas, bien. Por ejemplo, sí, cuando van a una farmacia, por ejemplo, vieron que cuando compran, por ejemplo, un vasito para algún análisis o jeringuitas descartables, vienen en una bolsita. Eso es porque viene esterilizado, ¿sí? Nosotros cuando abrimos la bolsita, ahí, digamos, es como que eliminamos la esterilización. Se esteriliza que significa que, digamos, que perdió, que eso estaba limpio de todo microorganismo. O digamos, no había ningún microorganismo ahí que esté contaminando, ya sea la jeringa o alguna cosa así. Cuando compramos la farmacia siempre tenemos esterilizado, que significa entonces digamos, que está libre de cualquier microorganismo. Una vez que lo abrimos, bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Ahí ya lo exponemos a diferentes microorganismos que encontramos, ¿sí? En el ambiente o donde estemos, digamos, en ese momento. Entonces, la definición es esa, digamos, que es la pérdida de viabilidad del microorganismo o bien la eliminación de ese microorganismo, que puede estar contenido en un objeto o en una sustancia, ¿sí? Y también podemos decir que la esterilización es la pérdida irreversible de la capacidad de reproducción de un microorganismo. Esto se refiere a que, digamos, no necesariamente puede estar muerto el microorganismo, pero sí, si perdió ya la capacidad de reproducción, digamos, de todas maneras, digamos, no estaría afectando, contaminando, ¿sí? Entonces, podemos tener, digamos, esa estructura, una espora, por ejemplo, de un microorganismo, pero que no tiene la capacidad de reproducirse. De esa manera estamos esterilizando también. Ahora, como yo les decía, en un laboratorio, cada vez que trabajemos con un medio de cultivo o tengamos materiales para trabajar en el laboratorio, debemos esterilizarlo. Todo tiene que ser esterilizado, ¿sí? Y para trabajar con un medio de cultivo que ustedes hayan preparado, hay que esterilizarlo y después podemos recién trabajar con digamos, con ese medio. Lo mismo con los materiales. Y bueno, en cuanto a la esterilización, se clasifica, digamos, en agentes físicos y agentes químicos. Voy a ir rápido por esta parte porque en realidad solamente nosotros nos vamos a enfocar en algunas cosas de acá solamente. Y van a ver que agentes físicos que esterilizan tenemos el calor,
la filtración, las radiaciones, son agentes esterilizantes, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en el calor y ustedes ven ahí en la tabla que tienen calor húmedo y seco, ¿sí? Se clasifican húmedo y seco. Nosotros lo que más vamos a trabajar es, bueno, en realidad que ustedes van a estudiar, porque yo les voy a contar más sobre esto, es el calor húmedo, donde tienen vapor que se puede esterilizar por vapor saturado a presión, por pasteurización, por ebullición, o vapor fluente o tindalización. En nuestro caso vamos a hablar mucho de la esterilización por calor húmedo a partir del vapor saturado a presión. Esto de vapor saturado a presión es por autoclave. No sé si escucharon hablar o las ollas a presión que tienen algunos en casa. Bueno, sería lo mismo, se esteriliza por un autoclave o olla a presión que tiene el mismo funcionamiento que un autoclave. Ya vamos a seguir hablando de esto, así que no se preocupen. Después, algo que siempre esterilizamos con calor seco en un laboratorio es a partir del flameado. Tenemos un mechero y digamos, pasamos ciertos materiales por ahí, digamos, por ejemplo, un ANSA, que ya van a saber qué es un ANSA o un ASA. Eso es una manera de esterilizar, ¿sí? Pero para contarles simplemente. Y bueno, existen otras cosas para esterilizar, como les decía, filtros, en el caso de la filtración, filtros de membrana, por radiaciones. Se puede esterilizar a partir de agentes químicos, a partir de sustancias químicas, gases, pero bueno, eso no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Pero para que sepan que existen otras formas también. En el caso de la esterilización por calor seco, que yo les decía, está el flameado, y también tenemos estufas, que bueno, que si en algún momento tenemos la suerte ustedes, digamos, tienen la suerte de poder venir para San Salvador, en la sede de San Salvador, digamos, tenemos un laboratorio de microbiología, dos en realidad, donde podríamos ver todo este equipo. Pero bueno, se los presento, digamos, ahora por imagen. Igual ya voy a subir unos videos también del laboratorio para que vean los equipos que existen. Pero en el caso de la estufa, también es un modo de esterilizar, ¿sí? Por aire caliente. Y bueno, más que nada acá la información que le da es la temperatura a la que se esteriliza, generalmente estufa, entre 160 y 180 grados durante una hora. A esa temperatura y en ese tiempo podemos decir que el material se ha esterilizado. Podemos esterilizar los endosporos bacterianos, pero a temperaturas que sean mayores a 160 durante una hora y media, ¿sí? Esas serían formas de esterilizar también. ¿Y qué materiales podemos esterilizar, por ejemplo, en una estufa? Ahí tienen la tabla. Los que no se pueden esterilizar, por ejemplo, que ya van a ver que es muy común, que no podemos esterilizar, digamos, con calor, es material textil, materiales sintéticos, goma, que son materiales que no son aptos, digamos, para el calor, ¿sí? Y después ahí tienen la lista de los que sí podemos, digamos, sí podríamos usar en la estufa. Ahora, en el caso de la esterilización por calor húmedo, que es la que más me importa, que les decía yo, es el tema del autoclave. Y digamos, acá se utiliza el calor húmedo, que es el que provoca la desnaturalización de las proteínas, la desorganización, la fusión de las membranas, ¿sí? Y eso es lo que hace digamos, que se eliminen los microorganismos. Eh, en el caso del autoclave, van a ver que lo que más me importa acá que sepan es esta parte, que sepan, digamos, las diferentes partes que tiene un autoclave, ¿sí? Y un autoclave tipo sería esta que están viendo acá en la foto, en el dibujo, donde tenemos tornillos móviles, tenemos, por ejemplo, acá como una parrilla donde se ponen los materiales que vamos a esterilizar. Por ejemplo, acá tienen una botella, pero puede ser un medio de cultivo, pueden ser tubos, placas de Petri, bueno, diferentes materiales que vamos a poner ahí. Vamos a tener, eh, vamos a tener una fuente donde vamos a poner agua. Tenemos acá en 4 una fuente de calor, que es lo que va a hacer que, digamos, que suba la temperatura y aumente la presión del autoclave y permita la esterilización, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y estos elementos que ven en la tapa, que dice 9, 10 y 11, es muy importante que lo sepan, que
que es, el primero, el 9, es un manómetro, que es el que nos va a medir la presión que se va a producir dentro del autoclave. Cuando va aumentando, vamos a ir viendo acá en el manómetro. Tenemos 10, una espita, que es una llave, digamos, que que primero va a estar abierta, digamos, una vez que esta autoclave está cerrada, y que empieza a subir presión y temperatura, vamos a cerrar esa espita, que es como una llave que una vez que la cerramos, permite que vaya subiendo más la presión y más la temperatura, ¿sí? Y que ya quede todo contenido en la autoclave. Y este 11, que es muy importante, nosotros no lo tocamos, digamos, no hay que tocarlo, es una válvula de seguridad por cualquier situación, digamos, que esa válvula, en el caso de que algo no estaría funcionando bien, salta, digamos. Pero eso nosotros no tocamos. Lo importante es ver siempre la presión y la temperatura en el manómetro que nos va indicando la presión y la temperatura que tiene el autoclave, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos esterilizar, ¿sí? En un autoclave? Podemos esterilizar, eh, aquí sí podemos esterilizar material textil, porque digamos, eh, en la condición que tenemos, como es esterilización por vapor húmedo, se puede esterilizar ciertos materiales textiles. Podemos esterilizar material de vidrio y materiales de goma, ¿sí? Y algunas cosas quirúrgicas, pero que sean de acero inoxidable. Y hasta soluciones acuosas que ustedes van a ver cuando preparamos un medio de cultivo y el medio acuoso lo ponemos en el autoclave, se puede esterilizar tranquilamente. Lo que no se puede esterilizar, por ejemplo, son sustancias oleosas, grasas, polvo o algunos instrumentos quirúrgicos que no están aptos para un autoclave, ¿sí? O que no tienen alguna cobertura especial. Eso es importante, digamos, que sepan. Pero en general, la autoclave es la más utilizada porque se puede esterilizar, digamos, la mayoría de las cosas. Ahora, en cuanto a algo importante, como precaución que tienen que tener si ustedes estarían trabajando en un autoclave, es que es en cuanto a la espita que yo les contaba, ¿sí? Esa llavecita que cerramos cuando ya sube la presión y la temperatura. Esa espita no hay que abrirla cuando todavía el autoclave está caliente, ¿sí? Porque, digamos, puede explotar el autoclave o puede producir una descompresión así muy brusca que nos puede quemar a nosotros, porque acuérdense que tiene líquido también el autoclave, entonces es muy peligroso. Pero también tenemos que esperar, digamos, que el autoclave enfríe para poder abrir la espita, digamos, y para poder hacer que termine de salir toda la presión, el vapor de adentro, y recién poder abrir el autoclave, ¿sí? Bueno, esto de la tindalización no se los voy a... Lo tienen acá en la presentación para que lo lean si les interesa. Como yo les decía recién, nos vamos a basar más acá en lo que es la autoclave como medio de esterilización, ¿sí? Pero para que sepan, existen otros medios de esterilización que ya lo habíamos visto anteriormente, se los vuelvo a nombrar, como la tindalización, la pasteurización, que en realidad no es una esterilización, no es, digamos, no es esterilizar de manera completa porque no se llega a eliminar los microorganismos. Seguramente escucharon hablar de la pasteurización, por ejemplo, en productos lácteos, ¿sí? Sobre todo. Entonces no se los elimina completamente, digamos. Hay microorganismos que ustedes saben, como bacterias lácticas, por ejemplo, que tienen un yogur o una leche, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hace simplemente es por ahí eliminar algunos tipos de microorganismos, pero no toda la población, ¿sí? De microorganismos. Y hay otro tipo de esterilización, por ejemplo, la filtración, entre otros métodos que también ya le había nombrado, químicos también. Eh, en cuanto a lo del autoclave, volviendo un poco a lo del autoclave, podemos controlar la temperatura, podemos saber a qué temperatura de esterilización, digamos, está el autoclave, y esto lo hacemos a partir de un tubo de ácido benzoico que tienen ahí, como dice ahí, que sí, en realidad es un polvo, ácido benzoico en polvo. Lo que se hace es colocarlo dentro del autoclave, y generalmente este ácido tiene un punto de fusión de 121 grados, que si nosotros, digamos, si el autoclave estaría en condiciones, en correcta condición, digamos, de esterilización, cuando se apaga el autoclave y cuando ya se enfrió,
y abrimos el autoclave, lo que tendríamos que encontrar ya no es el ácido benzoico en polvo, sino como una masa homogénea. Eso nos estaría diciendo que, digamos, la temperatura de esterilización estaría correcta. Creo que no se los dije, pero bueno, la temperatura de esterilización, por lo menos acá en la provincia, acá en Jujuy, en San Salvador, para poder decir que se ha esterilizado en el autoclave, la temperatura es de 121 grados centígrados, ¿sí? Cuando el autoclave llegó a 121 grados centígrados y en cuanto a la presión llegó a una, a 1,5 atmósferas sería, que es cómo se mide la presión, se mide en atmósferas. Si llegó a esa medida, podemos decir que se ha esterilizado, ¿sí? Generalmente cuando llegó a esa temperatura y a esa presión, se esperan 15 minutos, se deja 15 minutos y se apaga el autoclave. Y en esos 15 minutos se produce la esterilización. Entonces, si tenemos esta temperatura y esta presión, podemos decir que se ha esterilizado. Y en el caso de la estufa, bueno, ahí también tienen para ver cómo se hace para hacer un control de que realmente esté esterilizando correctamente en la estufa, ¿sí? Pero bueno, no se los voy a nombrar. Y en el caso de cómo prepararíamos materiales para esterilizar, ¿sí? Como yo les decía, en un laboratorio ustedes trabajan con diferentes materiales para esterilizar. Para trabajar, digamos, trabajan con diferentes materiales que tienen que esterilizar. Entre ellos, por ejemplo, pueden trabajar con una pipeta, y las pipetas generalmente se preparan como ven en la imagen. Generalmente lo que hacemos es prepararlo con, digamos, envolverlas en papel de diario, en papel, ¿sí? Se envuelve las dos puntas de la pipeta, se pone un algodoncito en la boca de la pipeta y se lleva a esterilizar. Esto en autoclave. Podemos también esterilizar placas, cajas de PET o placas, no sé si escucharon hablar, son plaquitas de vidrio, ¿sí? Donde generalmente se trabaja con los microorganismos. Estas placas también se envuelven en papel de diario o en algún papel especial y también lo podemos envolver de a uno o bien en grupos, ¿sí? En varias y también en autoclave. En el caso de, seguramente conocen esto, los Erlenmeyer, también se pone un tapón de algodón y después se envuelve con diario en la boca del Erlenmeyer y también se lleva a autoclaves para esterilizar. Bien, ahí termina la presentación. Esos eran algunos de los materiales que pueden usar para, digamos, que pueden esterilizar, ¿sí? En un autoclave. A ver, dejo de presentar. Bueno, eso fue para darle un panorama de lo que es la esterilización, los medios de cultivo y lo que es bioseguridad, ¿sí? Es importante que igual me sigan también con las teorías que dio el profe Javier, que están, como les dije, en el aula. Ahora lo que le voy a mostrar, porque no sé si ya nos pasamos con el tiempo, no quiero estar mucho tiempo tampoco, porque capaz que tienen cosas que hacer, le voy a mostrar la actividad, ¿sí? Les comparto la actividad para que cualquier cosa me hagan consultas sobre eso ahora. Bien. Ahí está. Le sale la actividad, ¿verdad? ¿Pueden verla? Chicos, ¿alguien? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bien. Ahí se ve, bien, perfecto. Bueno, esto está en el aula virtual, si quieren igual lo subo al grupo, es la actividad 1 que tendrían que hacer, que es respecto a lo que acabamos de hablar, respecto a la guía que ya tienen en el aula y también, bueno, lean la guía por favor, ahí está, digamos, todo lo que más o menos hablamos ahora, está ahí más completo, seguramente algunas cosas que también van a ver y también van a ver en el aula virtual que hay subido videos, ¿sí? Videos sobre lo que yo estaba hablando, sobre el funcionamiento de un autoclave, sobre cómo preparar materiales, sobre los medios de cultivo. Así que los que puedan ver los videos es más que nada para que también les aporte y les sirva, digamos, que no es lo mismo por ahí verlo en un video, ¿no? Que les cuente yo. Así que, bueno, también les invito a que vean los videos. Y bueno, en cuanto a la actividad 1, sobre lo que vimos recién, y complementado también un poco con la teoría del profe,
Lo que me interesa en que hagan es, bueno, ustedes tienen un caso acá que yo les puse, en un caso donde ustedes tendrían que aislar un microorganismo patógeno, ¿sí? Yo les puse un microorganismo patógeno del agua. Ustedes ahora lo que tendrían que hacer, digamos, cada uno desarrollar paso a paso cómo trabajarían en el laboratorio para realizar ese aislamiento, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que vayan describiendo paso a paso a partir de desde dónde, ¿sí? Desde las medidas de bioseguridad que yo les comentaba al comienzo, cómo harían ustedes cuando ingresan al laboratorio, teniendo en cuenta las medidas, qué tendrían que hacer. Ustedes ya saben que para trabajar, digamos, para hacer algo, primero hay que esterilizar, entonces van a hablar de esterilización y después cómo prepararían un medio de cultivo, ¿sí? Si quieren hablar de algún microorganismo patógeno del agua en particular, lo pueden hacer. Y si no, es de una manera general lo que yo les puse, ¿sí? Más que nada lo que me importa es que vayan describiendo todo esto que fuimos viendo, ¿sí? Cómo hacer cuáles serían las medidas de bioseguridad que hay que tener, cómo harían para preparar los materiales y cómo prepararían el medio de cultivo. Así que bueno, más que nada eso sería, que lo pueden presentar, yo les puse ahí como opción un PowerPoint, pero puede ser, si quieren, en un Word o, digamos, en cualquier medio, por cualquier medio que a ustedes les parezca, otra herramienta, si saben utilizar también, no hay problema. Y lo que sí yo en el aula virtual puse una pizarra colaborativa, los pueden colgar ahí a sus trabajos, ¿sí? La idea de subirlos ahí es para que todos puedan verlo, así que lo pueden subir ahí. En el caso que alguno no pueda entrar al aula o algo, lo manda al grupo, la actividad, es lo mismo. Las actividades siempre tienen una semana, digamos, de fecha, como fecha de tiempo de presentación, una semana, ¿sí? Así que en este caso, que tuvimos clase el martes, ustedes tendrían tiempo para hacer el práctico hasta el martes que viene, ¿sí? El martes que viene sería el último día de plazo para que lo presenten, pero lo pueden presentar antes si quieren, o bueno, ustedes se manejan, digamos, ahí. Lo suben al aula o bien al grupo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda en cuanto al práctico o algo, me dicen. Creo que se nos fue un compañero, ¿no? Se Sí. fueron la mayoría. ¿Quién quedó? Ah, ¿quedaste vos nada más, Micaela? Sí, Ah, pensé que estaba Víctor, me salían 3 personas. Ah, bueno, Micaela, entonces, no, no. bueno, si no hay dudas, corto acá, voy a dejar de grabar primero, antes que me olvide. Eh, yo voy a subir la grabación igual ahora,